Mi nombre es Noelia. Soy de la banda del Río Salí. Pasaron ya 6 años de aquel episodio, pero es algo que aún hoy sigue traumatizándome. Mi familia está formada por mi hija Laura, de 21 años, mi hijo Diego, de 18, y yo, ya que estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo. Transcurría el año 2001 y hacía poco tiempo que vivíamos solos, unos 8 meses aproximadamente, puesto que yo había conseguido trabajo y entonces pude mudarme con mis hijos a esta casa. Como no estaba lejos de la casa de mis padres, durante el día mis hijos se quedaban ahí, o venía mi hermana a cuidarlos en casa. Yo trabajaba mucho en aquel tiempo, y aquella era la solución que tenía, por supuesto, para esta situación, ¿no?, por la que estaba atravesando. Repito, mi hermana venía a cuidarlos o lo dejaba en casa de mis padres. Yo trabajaba en el comercio. Se imaginarán que estaba gran parte del día fuera de casa. Mi hermana se ocupaba de llevarlos al colegio, de buscarlos luego, y yo los veía a la noche. Cuando llegaron las vacaciones, los chicos se repartían el día entre nuestra casa, en la casa de mi mamá. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir en casa de mi mamá, yo me encontraba sola mirando televisión y me llamó la atención un ruido que venía desde la galería del fondo, que estaba en el fondo de la casa. Me levanté para ver y creí ver algo que fue como una sombra. En realidad me pareció ver a una persona, pero era una sombra. Entonces prendí la luz del fondo. No vi nada, es decir, aparentemente no había nadie. Seguí haciendo las cosas que estaba, haciendo allí en la cocina, y me fui a acostar de nuevo. Al rato, a los minutos, escucho como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina, y aquel sonido es muy particular porque las sillas tienen las patas de hierro, y me asusté. No quise moverme de la cama, y desde allí comencé a escuchar un sonido muy particular. Era como si alguien hiciera rebotar bolillas en el piso. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta, y miré para la cocina, pero no lograba ver nada, hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso y una sombra que se reflejaba en la pared, se proyectaba en la pared, como si una persona estuviera allí en cuclillas. Cerré la puerta y la trabé. Me fui directo a la cama, me metí en la cama y me quedé allí por un rato, asustada, con la tele encendida, rogando que no sucediera nada. Yo prestaba mucha, pero mucha atención a los ruidos, y en un momento fue como si no hubiera pasado nada, es decir, un silencio total, y comenzó a darme sueño hasta que, me quedé dormida en ese momento. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, me fui a casa de mi madre y volví recién a la casa
aproximadamente a las 7 de la tarde. Ya casi había olvidado lo que me había ocurrido la noche anterior. Me puse a lavar algunas cosas mientras mis hijos miraban televisión. Y en un momento llamo a mi hija y le pido que tienda su equipo de gimnasia en la soga, que recién me había sacado del lavarropas, y yo me voy al baño. Estando en el baño, escucho un grito de pánico de mi hija y al salir la veo entrar corriendo desde el fondo. Voy detrás de ella y trabo la puerta pensando que había alguien y me lo llevo muy rápidamente a la pieza. Ella no paraba de llorar y al preguntarle qué le pasaba, dijo que en el momento que estaba tendiendo el pantalón del otro lado de la soga, muy cerquita, vio a un hombre parado que la miraba fijo y que era completamente normal, salvo por sus ojos, que eran completamente negros. Y algo más, las manos mucho más grandes que lo normal y deformadas. Dice que tenía las uñas muy largas. Lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que había visto. Me quedé allí con ella, tratando de tranquilizarla. Dejó de llorar luego. Y por esa noche no volvió a ocurrir nada. Me quedé acompañándola, por supuesto. Al día siguiente, otra vez, llegada la noche, ocurrió algo. Dormíamos los tres en mi cama, con la televisión encendida. En realidad, mis dos hijos se durmieron antes que yo, y yo dejé la tele encendida porque me sentía acompañada. Y al rato me dormí. Unos minutos después me desperté. No sé cuánto tiempo exactamente habría pasado, porque sentí algo en la espalda y me desperté. Estando despierta, volví a sentir como si alguien me tocara la espalda. Yo estaba de frente a mis hijos, entonces sabía que no eran ellos. Sentí pánico en ese momento y no pude darme vuelta. No quería gritar para no asustar a mis hijos. Sentía que alguien me pasaba la mano por la espalda, pero con las uñas. Sentía claramente. Un frío intenso corrió por todo mi cuerpo. En un momento de un salto, me puse boca arriba y vi la silueta de un hombre, tal cual lo había descrito mi hija la noche anterior, tal cual ella lo había descrito. Es una sensación que aún hoy no puedo quitarme de la espalda. Me preocupé mucho porque estos sucesos habían comenzado a pasar seguido en casa. Y entonces comencé a consultar con amigas, con familiares. Recuerdo que por unos días todo estuvo tranquilo, hasta que en la noche del jueves 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los tres en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban televisión. Lo recuerdo claramente. En un momento, por un reflejo del vidrio que daba hacia el fondo, veo pasar a alguien y me quedé paralizada, pero no quise decir nada para no asustarlos. Tenía un mantel colgado en la soga y podía ver cómo lo movían de un lado al otro, y no había viento aquella noche. En eso sentimos algo chocar contra el vidrio de la cocina, pero no veíamos nada. Yo me acerqué hasta la llave de la luz y encendí la luz del fondo. La dejé prendida. Nos sentamos a comer y al terminar, mi hija estaba sentada de espaldas al fondo y se dio vuelta muy rápidamente
porque algo le llamó la atención. Todos miramos lo mismo que ella estaba mirando. Era una de esas mariposas negras, grandes, que por lo general aparecen en el verano, que chocaba contra el vidrio. Lo extraño es que cuando ella se volvió otra vez, es decir, cuando le dio la espalda nuevamente, esta mariposa entró. No sé por dónde, porque estaba todo cerrado. Fue como si traspasara el vidrio. Y fue directo a ella y la chocó. Esto es algo muy extraño y trataré de describirlo de la mejor manera posible para que puedan entenderlo. Al momento que esta mariposa la chocó, yo vi alrededor de ella algo oscuro, como una sombra, como un humo que se metió en su cuerpo. Y ella suspiró muy fuerte y se quedó mirándome sin poder hablar. Yo le preguntaba qué le pasaba, por favor que me responda, pero ella no respondía nada y respiraba agitada. Hasta que en un momento aparentemente se tranquilizó. La llevé a la cama y se durmió. Yo me quedé toda la noche despierta junto a ella y veía cómo se quejaba toda la noche, se quejó. Estaba inquieta todo el tiempo, se movía mucho, incluso por momentos con un poco de fiebre. Apenas amaneció, la llevé al médico para que la revisara. No le encontró absolutamente nada. Y la verdad es que aparentemente estaba bien, solo que un poco decaída. Al menos yo la notaba así. Pero desde aquella noche comenzó a cambiar un poco. Recuerdo claramente que comenzó a comer menos. Cambió su forma de ser. Ella era una persona muy extrovertida, hablaba mucho. Y desde aquella oportunidad comenzó como a recluirse, a hablar muy poco. Estaba gran parte del día encerrada en su pieza. Unos días después, escuché ruidos ya de madrugada. Y al salir de la pieza, la encontré sentada sobre la mesa y alrededor suyo, lleno de tierra. Y ella comiendo de esa tierra. La levanté sin pensarlo, la llevé al baño, la duché, asustada. Y sentí que despertó. Yo me puse a limpiar toda la cocina y le pregunté qué hacía ella. Y ella me decía que nada, que no sabía cómo llegó allí. Por momentos la veía muy asustada y por momentos como extraviada. Después revisé el fondo y no había ningún lugar que tuviera la tierra removida. Es decir, esa tierra no había salido del fondo de mi casa. No sé de dónde. Durante los días siguientes ocurrieron cosas inexplicables. Yo los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos y cerraba la puerta de la pieza con seguro. Dejaba la televisión encendida. En una oportunidad me despierto porque sentía algo extraño y ella estaba sentada en la cama, pero hacia los pies, y hablaba con alguien. Yo pensé que sería una pesadilla, pero al prender la luz la vi despierta, llorando, con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Yo trataba de que me diga qué le pasaba, pero ella no hablaba, solamente lloraba. No me explicaba cómo había podido hacerse aquellas trencitas. Y entonces
me puse a desarmar las trenzas que tenía en su cabello. Y era muy difícil, estaban muy apretadas. Al día siguiente, asustada, pero muy preocupada, sin saber qué hacer, hablé con mi mamá y le conté lo que había pasado. No encontraba una explicación lógica para todo esto. Mi madre me dijo que llevara a un sacerdote a la casa, creo que lo mismo que me dijeron todos a quienes les comenté en aquel momento, y que hiciera bendecir la casa. Creo que pasaron 5 días hasta que conseguí que un sacerdote fuera a mi casa. Mientras, en esos días, pasaron cosas horribles. Ellos dormían siempre conmigo y la puerta cerrada. Pero una noche me desperté con sus gritos y al despertarme vi que ella no estaba en mi cama. La puerta de la habitación estaba abierta y los gritos venían de la cocina. Salí de mi habitación y cuando fui hacia la cocina no podía abrir la puerta. Estaba como trabada, era como si alguien la sujetara desde el otro lado. Hasta que yo en voz alta dije: Dios mío, ayúdame, y de pronto la puerta se abrió. Es como si la hubieran soltado. Y mi hija dejó de gritar. Cuando entré a la cocina, estaba en el piso acostada y llena de gusanos a su alrededor. Me dio mucho miedo aquella imagen, pero la levanté sin dudar en mis brazos, la metí al baño y mientras la bañaba me di cuenta que sus cabellos de nuevo estaban llenos de trencitas. Cuando me puse a desarmarla, mi hijo entró corriendo al baño porque dice que las ventanas y las puertas de la casa, bueno, en realidad 2 puertas, la de la pieza y la de la cocina y una ventana, se abrían y cerraban solas. Salí y vi claramente cómo la ventana de la cocina, que daba hacia el costado, se abría y se volvía a cerrar como si alguien lo hiciera a propósito. Sin dudarlo, aquella noche me fui a casa de mi mamá, le conté todo lo que estaba pasando y aquella noche nos quedamos rezando hasta que mis hijos se durmieron. Yo me acosté con mi hija y mi mamá y mi hermana en la otra pieza con mi hijo. Aquella noche durmió un poco más tranquila, pero al día siguiente, ante la mirada asombrada de mi familia, vimos que tenía nuevamente el cabello todo con aquellas trencitas muy apretadas. Mi mamá entonces me miró con mucha preocupación, recuerdo aquella mirada. Mi hija comenzó a bajar de peso, estaba muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba, seguía perdiendo peso e incluso en casa de mi mamá le ocurrían cosas inexplicables. Una noche, como a las 3 de la mañana, escucho los gritos de mi mamá que me llamaba, desesperada, asustada. Al despertarme me doy cuenta que mi hija no estaba en la cama conmigo y entonces corro a la pieza de mi mamá, que estaba horrorizada abrazando a mi hija. Y me decía que había ido al comedor porque escuchó que alguien hablaba y vio que mi hija estaba sentada en la silla y detrás de ella un señor muy alto, con las manos deformes, tocándole el cabello. Cuando ella la vio, llamó a mi hija por su nombre
Ella se dio vuelta y tenía los ojos oscuros, sin brillo, y cayó al piso como si la hubieran empujado. Pasaron los días y todo empeoraba, pero era solamente con ella. Una noche, días después de ocurrido esto, nos quedamos vigilándola para que pudiera dormir, o al menos esa era la intención, porque a la madrugada me venció el sueño y al rato me desperté sobresaltada. No la vi en la cama. Salí corriendo de la habitación hacia el comedor primero, llamando a mi mamá desesperada y a mi hermana, y la encontré sobre la misma mesa donde la había encontrado con tierra, pero esta vez ella había hecho sus necesidades en esa mesa y se ensuciaba ella misma, se revolcaba allí. Y lo que es peor aún, vi cómo comía sus propios excrementos. Yo me puse a llorar desesperada y llamé a mi mamá, a mi hermana, la llamaba a grito. Fue segundos lo que tardaron en venir. Entre las tres pudimos agarrarla, bajarla de la mesa, higienizarla. Y mientras, mi hijo, que estaba parado en la puerta del baño, miraba asustado y nos decía que veía claramente que una silla de la cocina se corría, se movía sola y que una sombra caminaba por allí. Al día siguiente, hablando con una amiga de mi mamá, me recomendó que fuese a buscar a un sacerdote que ya no pertenecía a la iglesia, pero que curaba. El único dato que tenía de aquel hombre es que vivía por calle Castro Barros y la altura de la calle donde supuestamente vivía. Llamé a un primo mío y que vino en su vehículo, me llevó, lo buscamos creo que toda la tarde, hasta que por fin pudimos dar con él. Este hombre era ya viejito y caminaba con alguna dificultad. Nos atendió muy amablemente, me consoló porque yo lloraba desesperada, y luego de contarle lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado en todos esos días, me pidió que lo lleváramos a mi casa, y por supuesto que así lo hicimos. En el viaje iba contándole las atrocidades que habían sucedido en mi casa. Cuando llegamos, apenas él entró en la casa, mi hija se transformó. Se puso muy agresiva y no paraba de gritar insultos. Él solo la miraba y le hablaba, obviando aquellos insultos. Nos pidió entonces que la lleváramos a la pieza. Y una vez dentro, ella no le hacía nada, pero estaba como enojada, gritándole. Él nos pidió que los dejáramos solos. Así que cerramos la puerta. Yo estaba desesperada, imagínense, atenta a cada sonido, a cada detalle. Desde afuera se los escuchaba. Él rezaba, oraba en voz alta y le hablaba a ella. Mi hija solamente gritaba, hacía unos ruidos extraños, se quejaba, lloraba. Hasta que en un momento, cuando este sacerdote leía o rezaba una oración
en latín, escuché una voz extraña. No era ni la del padre ni la de mi hija. No pude entender lo que decía, pero tuve una sensación de miedo muy profunda. Este señor, el sacerdote, salió de la habitación, nos pidió que algunos nos quedáramos con ella, cuidándola, y que lo lleváramos hasta su casa. Fue mi primo quien lo llevó, yo me quedé con mi hija, que estaba desconocida, muy inquieta, insultaba, gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla con mi mamá, con mi otro hijo, con mi hermana. Como a la hora aproximadamente, volvió aquel sacerdote con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos a orar. Todo esto, todo lo que les cuento, pasaba en la habitación. Mi hermana salió de la casa con mi otro hijo para que no siguiera expuesto a aquello, para que no lo viera, para que no quedara tan traumatizado. Yo recuerdo que nos paramos alrededor de la cama, mi mamá y yo hacia los pies, mi primo también, y el sacerdote a su lado, tomado de la mano, y comenzamos la oración. Ella se retorcía en la cama de una manera que a mí me impresionaba. Por momentos parecían movimientos imposibles para una persona. La contorsión. Estaba mojada de la transpiración. Mientras avanzábamos en la oración, se ponía peor hasta que este señor, este sacerdote, comenzó a tirarle agua bendita sobre la cama y sobre ella en señal de la cruz. Y ella se paró de un salto. Nos pidió que la sujetáramos y con mucho esfuerzo pudimos acostarla. Entre otras cosas, la hizo tomar agua bendita. Y fue entonces que comenzó a vomitar. Y esto es lo sorprendente. Yo con pánico veía cómo ella vomitaba bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces esta porquería, tanto que a mí comenzaron a darme arcadas y me sentí descompuesta. Ella vomitó hasta quedarse sin fuerza y entonces cayó a la cama como rendida, durmiéndose. El sacerdote siguió orando. Nosotros lo acompañábamos mientras podíamos con el miedo que sentíamos. Y luego de un rato nos indicó que la bañáramos, la acostáramos. Y le puso un rosario. Así lo hicimos nosotros, la bañamos. Él se quedó acompañándonos. Cuando ya estaba más tranquila, él solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. En un momento en el que yo fui a llevarle agua para él, vi que él ponía la mano sobre la frente de mi hija y al igual que antes había visto como una sombra entrar en ella aquella noche que estábamos sentados en la cocina, esta vez la vi salir y de pronto una mariposa apareció en la habitación. Este sacerdote simplemente me miró, yo lo miré asustada, sorprendida. Recuerdo que salió por la ventana y él se quedó mirándome sin decir nada. Creo que los dos comprendimos que aquello se trataba de un espíritu maligno. Desde ese día comenzó lentamente a recuperarse. Aquel sacerdote continuó yendo a mi casa por más de unas semanas.
hasta que mi hija se puso bien. Nosotros nos fuimos de aquella casa, por supuesto, nunca más volvimos. Y aunque ella está bien hoy, con 21 años, seguía despertándose con trencitas en el cabello cada tanto. Nosotros no volvimos a escuchar ni volvió a tener episodios parecidos a los que ya habían pasado, pero muchas veces se despertaba y tenía todo el cabello cubierto de esas trencitas. Cansada de todo esto, ella misma se cortó el cabello muy pero muy corto para evitar que le sucediera otra vez. Y así se lo mantiene corto desde hace mucho tiempo. Dice ella, y yo lo pienso tal vez, que si algún día volviera a dejarse el cabello largo, seguramente seguirá ocurriendo. Ella cree que si ahora que concurre a diario a la iglesia y se siente mucho más tranquila, piensa que aquello no ha pasado del todo, aunque se siente más segura y más protegida. Nosotros tampoco hemos podido superar aquel episodio y nunca he podido superar aquel miedo y la incertidumbre de tanto tiempo de levantarme y encontrarla así, con la cabeza llena de trenzas, sabiendo que es algo sobrenatural, que tal vez sea un demonio sin dudas quien hacía esto.